¿Se ha escuchado bien? Sí, Sí, profesor. Bien, Alejandro, me silencio y la clase es tuya. perfecto. Una pregunta práctica. ¿Hay alguna interrupción que ustedes hacen, un pequeño recreo o no? No sé cuánto tiempo tienes previsto, Alejandro. Bueno, yo calculo que debe ser, digamos, 45 minutos o, en fin, o algo así de exposición, pero después la idea es que hagamos una conversación. Entonces, no sé si Así, ustedes suelen así interrumpir. es, así es. No, no vamos a interrumpir porque estamos un poco demorados. Perfecto. La clase es tuya, Alejandro. De nuevo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Y la verdad es que es un honor y un agrado poder compartir con ustedes a la distancia geográfica, pero que estos medios nos permiten superar parcialmente, por supuesto. Eh, por supuesto que el ideal sería un encuentro personal, un encuentro real. Pero en fin, podemos paliar de alguna forma a eso. Y entonces yo agradezco a Ricardo esta invitación, que ya es segunda vez que me la hace. Y estas invitaciones de Ricardo son provocativas porque me permiten repensar un tema que sobre todo en los últimos años he venido yo profundizando. Como dijo Ricardo, mi formación inicial fue en la medicina más experimental, la neurofisiología. Después derivé hacia la filosofía y la teología y hice un doctorado en filosofía en Francia y posteriormente volví a Chile y pusimos en marcha lo que hoy, lo que es hoy en día el Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Yo me formé en la Universidad de Chile, trabajé un tiempo en la Universidad Católica, después en la Universidad de los Andes de Santiago y actualmente ya abandoné la medicina y estoy dedicado íntegramente a la filosofía en la Universidad San Sebastián. Y entonces, bueno, yo ya miro el tiempo en el cual me dediqué más activamente e intensamente a la docencia y a la investigación en bioética, y entonces desde esa mirada retrospectiva es que les voy a proponer yo estas consideraciones. En primer lugar, quería eh, decirles, proponerles que una manera directa y clara de referirse a la bioética podría ser, ateniéndose a su nombre, caracterizándola como aquella parte de la ética que tiene que ver con la vida y con la ética. Con la vida en orden a describirla, conocerla, y admirarla, y con la ética en orden a valorarla, respetarla, protegerla y promoverla. Estas definiciones un poco largas que les doy las tengo escritas en un apunte que posteriormente se los puedo compartir. Entonces, no se angustien si a veces no alcanzan a copiar algo. La bioética, entonces, de un modo más sintético, sería aquella parte del saber ético por medio de la cual los seres humanos, reconociendo y admirando la vida, nos disponemos a ordenar nuestro sentir y nuestro actuar con el fin de valorarla, respetarla, protegerla y promoverla. Pienso que hasta aquí, con esta caracterización muy general, podríamos hoy en día compartir pacíficamente estos pensamientos con diversos planteamientos éticos que hoy en día
aparecen en el debate cultural. Lo que no es tan claro, que pueda ser compartido tan pacíficamente, es la segunda parte del planteamiento, y que se puede expresar del modo siguiente, que es la tesis de esta conferencia, de esta clase, ¿no? Para que exista ética, tiene que reconocerse la existencia de algo en calidad de sagrado. Y en lo que respecta a la bioética, debe reconocerse a la vida en su sacralidad. Y cuando hablamos de vida, nos referimos a toda vida, pero en particular a la vida humana, que es el ámbito donde la discusión ética tiene lugar y pertinencia. Digo que esta tesis que acabo de esbozar no es fácil de que sea aceptada hoy de buenas a primeras, ya que la dificultad que existe actualmente, no solo para aceptarla, sino que mucho antes, para que pueda ser escuchada y considerada, son lo que yo llamaría prejuicios existentes en el ambiente cultural en el que nos toca vivir. Los prejuicios, que en el orden práctico muchas veces nos resultan imprescindibles, en el orden intelectual constituyen un estorbo a la libre consideración. Y en esto poco importa que ellos sean a favor o en contra de lo que uno piense, siempre dificultan el examen objetivo de las cosas. Teniendo claro que los prejuicios son parte de nuestra existencia, nadie está ni estará jamás exento de ellos. Un reconocido filósofo belga, el profesor Roland Dalbiez, decía al comienzo de un libro filosóficamente muy serio, pero polémico, lo siguiente: si es quimérico suponer que podemos llegar a despojarnos de todo prejuicio, es al menos filosófico intentarlo. Desde los comienzos de las discusiones bioéticas, se hizo costumbre decir que el diálogo bioético debía darse en el contexto de un ambiente pluralista y que, por lo tanto, los argumentos religiosos quedaban excluidos. Muchos de nosotros llegamos en esos años incluso a estar de acuerdo con estos planteamientos. En particular, se concretaba este tipo de restricciones a un argumento que se sobreentendía que era como paradigmático de este tipo de argumentación y que quedaba, por ende, fuera del diálogo bioético. Se trataba del argumento que apela a la sacralidad de la vida. Según este punto de vista, si se afirma que la vida es sagrada, aquello no podría hacerse sino desde una perspectiva religiosa. Y estaba claro que la vía religiosa quedaba excluida de las discusiones abiertas sobre bioética. Implícito a esta argumentación, se sobreentendía además que si se aceptaba el argumento por la sacralidad de la vida, la libre discusión se cerraría y no habría ya nada más que argumentar ni que pensar. Esto que estoy resumiendo aquí muy sintéticamente es la postura que ustedes podrán encontrar en cualquiera de los libros de bioética en circulación, y en especial aquellos que vienen del mundo anglosajón. Mi convicción hoy en día, luego de haber trabajado más de 40 años en bioética, es que en esto que acabo de enunciar se oculta un equívoco trágico. El equívoco descansa, por supuesto, en una comprensión superficial de lo que llamamos lo religioso, pero más precisamente aún descansa en una muy insuficiente comprensión acerca de lo que entendemos por sagrado
y del rol ineludible que las realidades sagradas ocupan en nuestras vidas. La consecuencia dramática de todo esto es que al excluir de las consideraciones bioéticas la afirmación de la sacralidad de la vida, se ha dejado a la bioética sin sustento. Entiendo que esto que acabo de afirmar es fácil de decir, pero no es fácil de mostrar. Y ese será mi intento de ahora en adelante. Comencemos entonces nuestro estudio por una pregunta. ¿Cómo es esto de que para hablar de ética sería necesario primero reconocer la existencia de algo como sagrado? Para acercarnos de modo paulatino, consideremos en primer lugar el modo como usamos actualmente la palabra sagrado en nuestro lenguaje habitual. Lo primero que sorprende cuando uno hace el examen de las expresiones que usamos en el lenguaje corriente es que constatamos que esa palabra se utiliza en contextos que por lo menos a primera vista no tienen mucho que ver con lo religioso. Decimos, por ejemplo, para mí ver la final del campeonato de fútbol es sagrado. O en nuestra familia el almuerzo dominical es sagrado. O para mi abuelo su siesta era sagrada. En esta significación amplia, lo sagrado implica que se trata de algo que no se cuestiona o algo acerca de lo cual no se discute, algo a lo que en el orden de prioridades en el actuar no se le antepone nada, por lo menos en la esfera de, a la cual se alude cuando se habla de este término. Cuando se expresa, por ejemplo, que los hijos son sagrados, se implica con ello que aquella realidad realiza en sí un valor máximo, frente al cual no existe o no existiría otro bien o valor que pudiera anteponérsele. La sacralidad de algo se puede entender, por supuesto, de manera relativa o de manera absoluta. Cuando alguien afirma que para él es sagrado el asistir regularmente al concierto, se entiende que se trata de una sacralidad relativa a él, a su persona, a sus gustos, a su biografía, a su instrucción, y que esta veneración por la música culta no tiene por qué comprometer a los demás. No obstante, cuando alguien afirma que la familia es algo sagrado o que la patria es sagrada, se suele implicar que aquello no vale solamente con respecto a una persona particular, sino que en principio vale para todos. Cuando se dice que en principio vale para todos, se quiere alertar acerca de que muchas de estas afirmaciones pueden tener naturales excepciones. Por ejemplo, cuando alguien afirma que el amor a los padres es sagrado, en sentido absoluto, es claro que la validez de esa afirmación puede estar relativizada por el hecho de que alguien pudo no conocer a sus padres o por el hecho de que los padres de esta persona ya fallecieron. Esta expresión en principio, ¿no es cierto? Eh, el respeto a los padres es sagrado, pero indica que las circunstancias a veces no permiten que esto se pueda realizar de hecho. La tesis que he propuesto a la consideración plantea que para que una discusión ética tenga interés y sentido entre dos o más personas, tiene que existir desde el principio algo que pueda ser reconocido por los interlocutores en carácter de sagrado. Al menos en este primer sentido coloquial, o si se quiere, laico de la sacralidad que hemos avanzado. Si algo es venerado o al menos respetado por un grupo de personas, entonces tiene sentido discutir
acerca de los mejores modos en que es posible reconocerlo, valorarlo, respetarlo, protegerlo o promoverlo. Es en la medida en la que en una comunidad de personas aparece un bien que es unánimemente reconocido y valorado en carácter de sagrado, que se hace posible concebir y desarrollar un diálogo en torno a los modos posibles de protegerlo y promoverlo. Esa es la tesis. En términos filosóficos, se puede también conceptualizar ese bien sagrado en términos de fin, y todo lo que se concibe en orden a proteger y a promover ese fin se puede conceptualizar en términos de medio, es decir, aquello que es para el fin. También en la filosofía son tradicionales estas distinciones entre el bien útil y el bien honesto, ¿no? Y por eso se suele clasificar al medio en esta categoría de un bien útil. Es decir, un tipo de bien o de realidad que se busca y que obviamente genera una cierta, digamos, atracción para el sujeto, porque si no, digamos, la vida no se moviliza, toda acción, digamos, genera frente al sujeto una suerte de atractividad o repulsividad o simplemente resulta neutra. ¿Mm? Eh, Eso es una condición de la acción. Eh, entonces, los medios son un tipo de bien que se busca no en razón de su bondad intrínseca, sino en términos de una bondad que se suele llamar mediata o derivada desde el fin. Hay cosas que inclusive pueden no gustarnos para nada, pero dado que a través de ellas conseguimos algo que nos agrada, que nos gusta, que nos mm, place, que nos llena, en fin, entonces se manifiesta en ellas una cierta atractibilidad. ¿M? Una atractibilidad que obviamente es extrínseca. Le viene de aquello que podemos lograr a través de ese medio. Ahora bien, los problemas comienzan cuando en una comunidad aquellos bienes que se tenían por sagrados comienzan a relativizarse o lo que podríamos llamar desacralizarse. Se ha hablado también de una secularización. Las sociedades mm, pasan desde esto se usa mucho en paleontología y en arqueología, sobre todo en etnología, ¿no? En las cuales el tránsito del paleolítico al neolítico, por ejemplo, implica una cierta desacralización, porque las primeras agrupaciones humanas vivían de modo, podríamos llamar, casi permanente en un régimen sagrado. Esto que he llamado yo el riesgo, el peligro de la relativización o de la desacralización, suele verse en nuestros días porque a fuerza de buscar los mejores medios para reconocer, valorar, respetar, proteger y promover una determinada realidad, se comienza de pronto a perder de vista el fin y se comienzan a perseguir los medios por sí mismos. Quizás la dificultad de conseguir el fin, quizás la pérdida de atractivo del fin por relación a la actividad, quizás el descubrir ciertas ventajas que se encuentran en estas fases intermediarias, hacen que la gente comience, por así decir, a olvidarse del fin y a acomodarse en los medios. Y entonces ya se produce una transformación de lo que era medio en un fin. En estos casos me atrevería a decir que lo que ocurre no es solo una desacralización de estos fines, ¿no es cierto?,
sino que también comienza a operar una especie de sacralización invertida. Ya no es el fruto último de las acciones lo que se busca, sino que se idolatrizan los procesos. Lo importante comienza a ser el respetar los protocolos casi con independencia de los resultados. ¿No es cierto? Esto lo vemos cotidianamente en los hospitales, en las universidades, en las instituciones estatales, en las mismas empresas privadas, ¿no es cierto? En que cada uno se ocupa de una parte y ya ni sabe ni tiene mayor interés de saber acerca del proceso en general. Por lo tanto, la persona cumple su rutina y se desconecta, pudiéramos decir, de aquello que es la finalidad última, por ejemplo, de lo que busca una persona cuando llega a una institución a hacer, por ejemplo, un trámite. Otra razón por la cual se puede producir en una cultura y se ha producido en nuestra cultura esta desacralización, esto que Max Weber llamaba el desencantamiento del mundo, ¿no? Él lo hacía desde una perspectiva sociológica, sin ningún tipo de juicio valorativo, pero evidentemente que, digamos, la misma lectura de Weber muestra que en ese desencantamiento del mundo hay una pérdida, claramente hay una pérdida. Es interesante leer a Weber, ¿eh? A Weber creo yo, se lo ha leído mal, porque es un hombre que eh, se, se- se impone a sí mismo una metodología sociológica, digamos, moralmente neutra, cosa que en principio, desde el punto de vista científico, uno podría encontrar comprensible, y por lo tanto, eh, la misma lectura de Weber a veces puede un poquito generar una cierta desazón, justamente porque a uno le gustaría de pronto que hiciera un juicio de valor. Los hace muy pocas veces, y cuando los hace de una manera un poquito elíptica, bueno, pero que se pueden encontrar en todo caso. Eh, Me imagino que ustedes conocen a Max Weber, ¿no es cierto?, que es conocido de modo bastante universal, sobre todo por su obra que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no es cierto? Muchas personas interpretaron este libro como una especie de apología del protestantismo y por lo tanto que el triunfo económico de los países dependía de la adquisición de este espíritu, ¿no es cierto? O de esta ética, ¿no? La verdad es que la sola lectura del libro muestra que no hay en ningún caso una suerte de idolatría de la ética que él llama la ética protestante o del espíritu del capitalismo, y es un libro que, como les digo, es bastante iluminador. Esto para esta expresión que se suele usar hoy día en las discusiones de el desencantamiento del mundo, que entiendo que es una expresión que usa él. Otra razón por la cual pueden comenzar a surgir perplejidades al interior de una comunidad es cuando aquello que se tenía inicialmente por un bien sagrado deja de considerárselo como tal y surge lo que podríamos llamar una realidad sagrada alternativa, un ídolo distinto y que la mayor parte de las veces suele ser contradictorio con el anterior. Pero si nos hemos referido a los prejuicios antirreligiosos en relación a la sacralidad de la vida, hemos hablado de la legitimidad de lo sagrado en un sentido neutro o laico, por llamarlo así. Esto no ha sido para dejar de lado la dimensión religiosa de lo sagrado, ni para reducir lo religioso a lo que no lo es, sino al contrario, para poder señalar que en la base histórica y conceptual de lo sagrado subyace además una dimensión
genuinamente religiosa y que desconsiderar también esa dimensión genuinamente religiosa es desconocer una parte de la realidad. Vamos entonces a avanzar un paso. Hemos hablado de lo que podemos llamar la sacralidad en términos laicos, una sacralidad del lenguaje cotidiano, una sacralidad que juega también en el reconocimiento de ciertos valores que ordenan la vida en la ciudad, pero, digamos, hay que reconocer que la palabra sagrado no saca su significación propia de ahí, ¿no es cierto?, sino que la extrae de un nivel ulterior. El dato experimental de que en todas las sociedades existen y han existido bienes que se tienen por sagrados es una afirmación de carácter absoluto y no relativo. Y tiene que ver con el hecho de que la existencia humana depende absolutamente de circunstancias, de realidades, en fin, podríamos decir, que el ser humano no se ha dado a sí mismo. Hay cosas en la vida, y no son pocas, y hay algunas de esas pocas que son muy importantes, que uno no se las ha dado a sí mismo, nos vienen dadas. Hay personas a las cuales les cuesta mucho aceptar esto de que hay cosas que nos son dadas. Y digo dado también en un primer sentido, en un sentido cotidiano, de cosas que están ahí independientemente de nuestra voluntad. La palabra dado también se puede utilizar en un segundo y en un tercer nivel, ¿no? De lo dado como dado en custodia o de lo dado como regalado, ¿no? Pero en fin, quedémonos aquí por el momento. Hasta en las sociedades más secularizadas, como las nuestras, que lo son bastante, y las de los países, de las sociedades más opulentas, que lo son más todavía, en esta sociedad secularizada, un nacimiento, un cumpleaños, un matrimonio, un funeral, interrumpen el curso normal de la rutina cotidiana. Y a nadie le extraña que a una persona que se le muere su padre interrumpa su trabajo, y que al día siguiente o al día subsiguiente sean los funerales y suma y sigue, ¿no? Y lo mismo ocurre a veces con el nacimiento de un hijo, con un matrimonio, etcétera. ¿Qué es lo que nos está indicando esto? Que el venir a la existencia, el nacimiento, la concepción de un hijo y el dejar de existir, la muerte, el alcanzar la mayoría de edad, por ejemplo, el obtener un grado académico, un título profesional, el enamorarse, la perpetuación de la especie, ¿no es cierto? Son realidades que nos anteceden, realidades que están ahí antes de nosotros y que nosotros no hemos ni proyectado ni creado. Realidades que ciertamente solicitan nuestra libertad. Hay un margen de libertad que tenemos nosotros frente a ellas, pero que no son creadas por nuestra libertad. Se trata de realidades dadas que llaman, en primer lugar, a ser constatadas y comprendidas, y en segundo lugar, llaman a que el ser humano se esfuerce por articular desde su libertad, desde su realidad, sus acciones y su vida en relación a ellas, haciendo uso, por supuesto, de su creatividad, de su imaginación y de su libertad. El ser humano en este proceso de reconocimiento y de articulación de su existencia por relación a lo que nos viene dado, descubre además el sentido, la inteligibilidad y la bondad contenida en cada una de estas realidades
en las que se enmarca la existencia. Hay una bondad intrínseca en el acceder del ser humano a la vida, en el crecer y desarrollarse, en el acceder a la madurez. Hay una belleza y una bondad intrínsecas en el modo que tiene el ser humano de perpetuarse. Y hay un modo digno y bello de enfrentar incluso la vulnerabilidad y la muerte. Esto es como paradojal, de que hasta cosas tan inmediatamente tan negativas, pudiéramos llamar, como la enfermedad o como la muerte, nosotros podamos llegar a, por nuestra respuesta libre, a vivirla de una manera que resulta digna o bella, ¿no? Yo recuerdo siempre esa frase de Viktor Frankl, ¿no? En un libro que yo recomiendo muy insistentemente, que se llama Un psicólogo en el campo de concentración, ¿no? Él era un médico, fue llevado a un campo de concentración, no recuerdo dónde exactamente, Dachau, Auschwitz, no recuerdo bien, y él entonces observa muchas cosas, y al pasar dice algo que es, digamos, chocante, ¿no? Y que por lo menos a mí me ha dado mucho que pensar y en lo cual cada vez más encuentro la verdad de lo que dice Víctor Frankl, ¿no? Dice Frankl, hay dos maneras de entrar en un horno crematorio. Se puede entrar como mm, como una basura humana, humillada, aplastada, o se puede entrar con la cabeza en alto y musitando en los labios una oración. O sea, ante la cosa más atroz que uno pueda llegar a concebir, como puede hacer, ¿no es cierto?, el que lo hagan entrar a uno en una cámara de gas para aniquilarlo, hay una posibilidad del ser humano de enfrentarse de una manera que puede ser digna, que puede ser inclusive hasta bella, y que así muchas veces se lo reconoce en el caso de los héroes, por ejemplo, que dan su vida. Nuestra libertad está ciertamente implicada en el logro bello y bueno de cada una de esas posibilidades, pero no es nuestra libertad la que es fuente desde donde deriva el ser, la inteligibilidad, la bondad y la belleza de la existencia humana. Esas realidades existen con anterioridad y con independencia de nuestra voluntad. La venida a la existencia, la integración en una comunidad humana, la libertad, la vulnerabilidad, la procreación y la muerte no son meros presupuestos de la vida moral como aparecen en algunas de las teorías que suelen estar en discusión, ¿no? Como si estas realidades que, que he mencionado, el amor humano, la venida al ser, la muerte, como si estas realidades fueran meros datos o condiciones de posibilidad o de inicio a tener en consideración en la existencia. Existen hoy en día corrientes llamadas transhumanistas, por ejemplo, que van justamente en esta dirección, como si estas realidades, por lo general ellos se centran en aquellas realidades que generan dolor o angustia en el ser humano o impotencia en el ser humano, como si estas realidades fueran obstáculos al completo y absoluto dominio de sí mismo por parte de cada ser humano. Completo y absoluto dominio de sí mismo por parte de cada ser humano, concebido en términos de autonomía y que generalmente en estas ideologías se concibe como la máxima realización del hombre. Todo lo que se oponga a esto sería fuente de desdicha, fuente de malestar, ¿no?
Frente a estas realidades, ¿no es cierto? Y ellos suelen enumerar la enfermedad, la muerte, el sufrimiento. eh, Frente a estas realidades, lo único que cabría es o la resignación o el intento por tratar de suprimirlas, de evadirlas o de superarlas. Y por supuesto, el modo de suprimirlas, evadirlas o liberarlas es a través del uso de la inteligencia humana y en particular del uso de la técnica, ¿no? Estas corrientes transhumanistas sobrevaloran de manera bastante acrítica e ingenua la capacidad de la técnica humana y por lo tanto hoy en día se los ve como eh, propugnan que en pocos años o decenios los seres humanos vamos a ser capaces de suprimir por medio de la técnica la enfermedad y la muerte. Y también de alguna manera los sufrimientos, porque los sufrimientos se verían o se deberían fundamentalmente a cuestiones de orden técnico que podrían ser superadas. Basta leer, por ejemplo, el libro El mundo feliz de Huxley, que es un libro que podríamos decir es transhumanista avant la lettre, como dicen los franceses, ¿no? O sea, antes de tiempo. Eh, mm, Se suele leer ese libro, El mundo feliz, ¿no es cierto? Eh, Se suele leer como un libro de crítica. El autor de ese libro, Aldous Huxley, en el momento que lo escribió, no lo escribió como un libro de crítica, él lo lee como un libro futurista que él percibe como que tiene que llegar y va a llegar inexorablemente. Después cambió de opinión, pero esa fue su idea cuando escribió el libro. Y por lo demás es bastante sorprendente porque ciertamente que había muchas de estas predicciones que nosotros al leer el libro podríamos haber dicho ojalá que esto nunca llegue y que en realidad ya llegaron. Entonces es muy interesante leer este libro, ¿no? Entonces, la idea en este modo, que está muy presente hoy en día en muchas cosas, eh, va en la línea de que la manera de superar las perplejidades, los enigmas que el ser humano enfrenta tiene que ver con un control, un manejo técnico. Por ejemplo, en ese libro, digamos, del mundo feliz, de una manera, claro, uno podría considerar literaria, ¿no? Ciertamente, una manera literaria. Por ejemplo, se enfrenta el tema de la divergencia, las diferencias, los conflictos entre seres humanos cuando se enamoran, por ejemplo, ¿no? Y entonces para ello el amor entre dos personas es considerado como una fuente de sufrimiento. Entonces, obviamente la manera de evitar el sufrimiento en las relaciones amorosas consiste en un control racional de ellas. Entonces, en ese control racional se excluye, por así decir, el azar, se excluye la elección particular, se dejan los aspectos placenteros y los aspectos que podrían generar dolor se controlan desde el punto de vista de la técnica. Ese es el mundo feliz, ¿no? En el que mm, es interesante. Yo suelo decir que no se debe recomendar este libro a la gente para que lo lean solo, porque es un libro que requiere un análisis antropológico, yo diría, lúcido, para poder desenmascarar las, em, ¿cómo llamar? Las falacias, ¿no? Que están involucradas en cada una de estas cosas. Eh, la falacia de la supresión del dolor en el amor, la falacia de la supresión del dolor frente a la enfermedad, etcétera, etcétera. O sea, el mundo feliz obviamente se plantea como un mundo feliz con un nivel de felicidad, por supuesto, reducido. Es bastante miserable la felicidad que propone el sistema y a costa de falsificar la realidad o de ocultar la realidad, ¿no?
Hay unos párrafos particularmente tragicómicos de la novela, donde se lleva a los niños, por ejemplo, a las unidades de cuidados intensivos, donde la gente está muriendo, y se los lleva con serpentinas, con gorros de cumpleaños, con pitos, con canciones, ¿no es cierto? Para que a partir de ese jolgorio que se instala en la cama de los enfermos moribundos, el niño le pierda el respeto, podríamos decir, y el temor al morir, porque además el morir va a ser algo que finalmente vamos a conseguir vencer, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de superficialidades son las que se comienzan a proponer, no solo en el mundo feliz de Huxley, sino que en el mundo real de nosotros hoy en día, ¿no? Hay toda una parafernalia con el tema funerario, por ejemplo, que va un poquito en esta línea, ¿no? En fin, estas corrientes entonces visualizan la muerte, la enfermedad y hasta la misma generación al modo humano, es decir, a través del amor de dos personas que se encuentran, que se quieren, que se entregan el uno al otro. Todo esto les parece a ellos como imperfecto, como realidades imperfectas que habría que tratar de suprimir o de controlar. Hay otro libro que también, estos son libros que los autores han escrito en serio, ¿eh? Uno cree que es como broma lo que dicen, pero lo han escrito en serio, que es el libro de Skinner, ¿no? De Robert Burroughs Skinner, un psicólogo conductista norteamericano que a principios del siglo XX escribió un libro que se llama Más allá de la dignidad y de la libertad. Y justamente este señor examina en su libro que la ciencia ha logrado cosas maravillosas y sin embargo no hemos podido resolver los conflictos humanos. Seguimos peleándonos unos con otros, los países, las familias, en fin, los continentes se pelean unos a otros. Y entonces ese problema él diagnostica, ¿no? Que no se ha logrado porque en el fondo se ha permitido en ese ámbito que opere libremente la libertad. Y a él le parece que eso es un error. Y entonces él tiene todo un mecanismo de control de la conducta, que es el condicionamiento operante, mediante el cual se maneja la libertad de las personas a través de, por ejemplo, incentivos. Por ejemplo, la palabra incentivos que se usa hoy en el ámbito de la ingeniería comercial, por ejemplo, o en la administración, es una palabra que viene de Skinner y que tiene por intención controlar la libertad, manejar la libertad. Son libros entonces que van en la línea de esto que yo llamo la desacralización del mundo, la pérdida del sentido de sacralidad, de misterio y de trascendencia que tienen las realidades humanas, y por lo tanto la trivialización, la mediocrización de la existencia, ¿no? El ser humano, desde los tiempos más remotos, no ha entendido estas realidades vitales como obstáculos a superar o a suprimir, sino más bien como bienes en los cuales y por los cuales el ser humano accede a su mejor realización. Bienes que exigen, desafían, por supuesto, a la libertad humana, pero en los cuales el ser humano, digamos, se siente a gusto, porque responden a las inclinaciones más profundas, ¿no? Y esto vale para el amor, vale para el trabajo, vale para tantas cosas, ¿no? Las comunidades humanas desde siempre han entrevisto el carácter sagrado involucrado en cada uno de estos hitos o momentos centrales de su existencia. La vida, el amor humano, la enfermedad y la muerte llaman a ser reconocidos, piden que se los mire cara a cara, tanto en su carácter ominoso y misterioso, como en su carácter de bondad, de belleza y de don. La vida es un regalo, el amor humano es un regalo y los seres humanos lo viven y lo celebran como tal. El sufrimiento, la enfermedad, la muerte
en su carácter ambiguo y misterioso, no dejan de revelar aspectos reales de bondad, de belleza y de don. Desde los tiempos más remotos, el ser humano se ha visto llevado a manifestar a través de sus acciones aquello que su espíritu descubre oscuramente, de modo inicial, y de lo cual poco a poco va adquiriendo conciencia. Esta manifestación de los contenidos interiores del alma, ¿no es cierto?, se hace primero por los gestos, después por la palabra, en fin. Es por ello que la vida cotidiana, el día a día rutinario del existir, se interrumpe de modo inapelable, por ejemplo, por el surgir de una vida nueva, ya decíamos, del nacimiento, por el encanto y por la promesa del amor, por la irrupción inclusive de la enfermedad y de la muerte. En efecto, para cada una de estas situaciones, los seres humanos han desarrollado ritos, mitos, regulaciones, plegarias. Cuando la vida rutinaria, en lo que tiene de rutinaria, de instrumental, de programable y de controlable, se sacraliza, se invierte el orden de los valores. Cuando ya no se sobrevive para vivir, sino que se vive para sobrevivir, cuando la existencia propiamente humana deja de ser el reino de los fines, como dice el marxismo, y se convierte en el reino de los medios, cuando los frutos se transforman en resultados medibles, catalogables, entonces la existencia humana se desacraliza y se vacía de contenido. El trámite burocrático comienza a ocupar el sitio del rito religioso, deprivando a la vida cotidiana de toda su bondad, de su inteligibilidad y de su belleza. Cada nuevo trámite que surge en nuestras sociedades desacralizadas supera al anterior en estulticia, en su capacidad de introducir fealdad, tedio y despersonalización. El trámite burocrático contemporáneo es el remedo tragicómico del rito religioso cargado de sentido, de hermosura y de misterio. Cuando en el horizonte de la existencia desaparecen los elementos sagrados hacia los cuales el resto de las acciones, que se llaman profanas por distinción, se ordenan, entonces lo rutinario, lo trivial, lo anodino pasa a ocupar el rol central y permanente. La vida se transforma entonces en una trivialidad predecible y exasperante. Pero hay todavía más. Estas realidades naturales sagradas que nos anteceden y que son consideradas y vividas como sagradas, remiten también de suyo a algo que también las antecede a ellas mismas. La vida, la inteligencia, el amor, la bondad, la belleza, contenidas en las cosas naturales, no encuentran en ellas mismas su justificación. Remiten ellas a una vida superior, a una inteligencia superior, a una bondad, belleza y unidad superiores. Es el carácter religioso en su sentido más primero y propio, o sagrado en su sentido más primero y propio. Sentido ciertamente religioso, ¿no? Pero que entronca con una dimensión genuina y radicalmente humana. El ser humano se ha dicho, y se lo ha dicho cada vez más, con más fuerza y con más fundamento, el ser humano es por naturaleza un ser religioso, porque las cosas remiten aún más allá de ellas mismas. Cuando se pierde el sentido sacral de las cosas y la dimensión naturalmente religiosa de todo ser humano, la sociedad pierde entonces vitalidad, inspiración, creatividad. La vida en toda su densa realidad ya no es don, sino problema. Un problema a resolver, a controlar, a financiar, y si no se logra, a suprimir.
La muerte ya no es un misterio, sino un error corregible. La enfermedad ya no es revelación de algo superior a nuestra rutina cotidiana, sino que es pura pérdida, algo a suprimir. Bien, este es el ejercicio, si ustedes quieren, al que me ha llevado a mí una consideración cada vez más acuciosa, cada vez más insistente, de que hay algo que no funciona en la bioética contemporánea. La bioética contemporánea se ha transformado, por así decir, en un arte de resolver problemas prácticos, de resolver conflictos. ¿Cómo hacer para que no hayan conflictos y la vida rutinaria siga fluyendo? Es un problema de eficacia, ¿no es cierto? Los problemas éticos generalmente entorpecen las cosas, como que las detienen, como que se queda uno en la estacada. Entonces hay que desarrollar un arte, una rutina, ¿no es cierto? Una pericia que logre que esas cosas se desaparezcan y generalmente, ¿no es cierto?, se logran hacer desaparecer a costa de bajarle el perfil al valor intrínseco de las cosas. Entonces ya las cosas no son sagradas, ya no se la juega uno a muerte por atender a un paciente como persona, porque hay otras cosas que compiten con eso. Tenemos que financiar, tenemos que hacer la publicidad, tenemos que atender a mucha gente. Entonces, la verdad que esa consideración que usted propone de considerar al paciente como persona es un romanticismo, señor. Usted es un médico romántico, es de otra época. Usted ya quedó como fuera de la circulación. Esto se los digo, mis queridos amigos, con plena conciencia y conocimiento de haberlo vivido experimentalmente. Un romántico. Este señor en esta universidad es un romántico, que lo que importa verdaderamente es el alumno, tratarlo como persona, que se forme, que aprenda, que tenga valores, que sea una persona alegre, que lo conozcamos en profundidad. Todo eso hoy día ha pasado a ser romanticismo. Entonces, entiéndase quizá esta reflexión como una suerte de mea culpa también, porque reconozco yo que en mi época más joven, ¿no? Yo me vi, digamos, casi convencido, por así decir, de muchos de estos argumentos, ¿no? De que en el fondo lo religioso es una dimensión, llamémosla alternativa, un gusto de nicho, ¿no es cierto?, para un grupo de personas selectas y que, claro, tienen todo el derecho de hacerlo, como otro tiene todo el derecho de drogarse y de hacer lo que quiera. Y la verdad es que yo pienso que en realidad había un problema y un problema grave. Un error trágico, como le he puesto aquí utilizando una expresión de Maritain, que él lo usa para otra cosa, pero en fin, me parece que cabe aquí también usarla. Un error trágico, ¿no? En el que se ha perdido justamente lo que se quería cuidar. Se quería cuidar la vida, se quería proteger la vida, se quería valorar la vida, y hemos terminado literalmente destruyendo la vida, ¿no? Masacrando la vida. Y no solo en la bioética, lo vemos en muchas cosas más, ¿no? Bien, eso es, mis queridos amigos, a la distancia. No sé qué impresión después de haber causado esta especie de diatriba, pero estoy abierto a todo tipo de comentarios, sugerencias, protestas, preguntas. Sería interesante que aprovechen la oportunidad de preguntarle a Alejandro o de manifestar qué les ha parecido o en lo que no están de acuerdo. O en un aporte, un complemento, ¿no? Que a lo mejor ustedes pueden pensar, ¿no?
¿Se parece algo a la realidad lo que yo les he planteado o no? Sí, doctor, se parece a la realidad. Aparte, yo hice un trabajo sobre calidad de vida que el doctor nos ha pedido, y yo puse que la calidad de vida es un bien, pero no puede convertirse en el bien supremo. Si se toma la calidad de vida como condición de vida, la persona se convierte en un ser de materia biológica, manipulable. Sí, ciertamente. Yo creo que una de las cosas que hemos asistido en la época contemporánea es una suerte de exasperación de las palabras y de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, a mí hay muchas cosas que me llaman la atención en torno a este concepto de la calidad de vida, ¿no? O sea, comenzando por la posibilidad de medirla, ¿no? La mensuración de la calidad de vida, la reducción de la vida a ciertos elementos calculables o medibles, por una parte. Por otra parte, una suerte como de inversión nuevamente de los valores, porque de lo que se trata es de vivir una vida de calidad, que no es lo mismo que una calidad de vida, ¿no? Entonces, esto de reducir la vida de calidad a la calidad de vida es una suerte de fraude, podríamos decir, ¿ah? Que se hace de manera impune, podríamos decir, en la vida social. ¿Ah? Hay cantidad de términos que se usan hoy día en las instituciones educativas, por ejemplo, esto de garantización de la calidad o cosas de ese orden, cuando nadie en este mundo puede garantizar nada, y menos esas cosas que dependen de la libertad y de la creatividad de cada ser humano, ¿no? Esto de transformar el proceso educativo, que es por antonomasia una experiencia de libertad y de don mutuo y de impredictibilidad, ¿no es cierto?, en una rutina garantizable. Es como, yo se los digo directamente, esto es asqueroso. O sea, es vomitivo realmente que estos conceptos se hayan introducido en actividades tan nobles como son la educación y la atención de salud. Y yo creo que debemos irnos haciendo cada vez más sensibles a estas brutalidades, porque la rutina, el uso cotidiano, el uso programático de estas cosas tienden a que nosotros lo normalicemos. Y esto no puede ser, ¿no? No puede ser. Yo recuerdo, a propósito de esto de los incentivos, cuando llegó un funcionario de una de las universidades que yo he trabajado últimamente y que he terminado yéndome finalmente por esto mismo, ¿no? Por la intromisión de los hombres grises en la vida de las instituciones. Y entonces entra un señor a decirme que yo tengo que postular con un trabajo que acabo de publicar, porque ahora la universidad entrega incentivos a la publicación de trabajos científicos. Entonces yo le dije, salga de mi oficina, señor, porque usted me está insultando. O sea, usted me está diciendo que yo no estoy aquí en esta universidad por un genuino interés por las cosas, y que usted tiene que, en el fondo, no sé, como que picanearme para que yo produzca un determinado resultado, porque esa es la manera de gestionar, como se dice ahora, una institución universitaria. Se han transformado las instituciones universitarias en una suerte de máquina programable para producir resultados. Entonces, yo creo que este tema de la desacralización, del desencantamiento del mundo, es un tema que va lejos, ¿no? Y que, claro, nosotros tenemos que partir por lo menos siendo lúcidos con respecto a esto, ¿no? Así como decía, Víctor Frankl, que había dos maneras de entrar en el horno crematorio, entonces podríamos decir que algo parecido se puede dar en el horno crematorio de nuestra civilización, de nuestra cultura, ¿no? Que hay maneras dignas y maneras indignas de vivir dentro de él. Esclavitud de los seres humanos las vamos a tener siempre.
el hombre siempre tiene aspectos de la vida bajo las cuales vive esclavizado. Ojalá no fuera así, pero la verdad es que es así, ¿no? Pero claro, lo importante es reconocer la esclavitud como esclavitud, ¿no? Y no, digamos, alabar la esclavitud como si fuera el reino de la libertad. Eso es lo que es negativo y pernicioso, ¿no? Eso, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más quiere contribuir, matizar, complementar, profundizar en alguna de las cosas que se han mencionado? En algunas instituciones se pone un cartelito que dice el silencio es salud, pero en este caso me parece que tiene que ser al revés, ¿no? Tiene que ser la expresión. Nadie está obligado a preguntar, ni a hablar, ni a sentir o disentir, pero es muy útil, disculpen la insistencia, que aprovechemos esta oportunidad frente a esta clase que ha sido tan provocadora desde el título, ¿no? La sacralidad de la vida, como me decía Alejandro cuando planteaba el título, ¿no? En esta época en la que se ha desacralizado todo, ¿m? En esta época en la que la vulgarización tiene un lugar muy especial, parece que hablar de sacralidad de vida y en una cátedra universitaria es una desubicación. Es muy posible que estemos desubicados con respecto a esta ubicación promedio de nuestras instituciones, donde se vulgariza, se disparata, se dicen necedades. Claro, ser cuerdo en la locura es una forma de estar loco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la intervención de Alejandro nos suscita muchas preguntas, ¿no? Yo, por ejemplo, le preguntaría a Alejandro, ¿por qué se enojó tanto cuando le vinieron a proponer este incentivo para la publicación, ¿no? Claro, porque eso es no entender nada de cómo opera la vida universitaria o cómo debiera operar la vida universitaria. Yo creo que, digamos, hay un cierto realismo dentro de ese sujeto, una suerte de realismo maquiavélico, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Que claro, una cosa es lo que el romántico Seránico pueda pensar con respecto a cuáles son las motivaciones que llevan a una persona a dedicarse a la vida universitaria, pero otra es la realidad concreta, ¿no es cierto?, de que en ese sentido la mayor parte de nuestros académicos son hoy día mercenarios. O sea, son gente que está ahí por la pega, por el trabajo, por el sueldo, que en cierto sentido, desgraciadamente, cada vez es mejor, porque al ser mejor el salario, hace que personas sin verdadera motivación intelectual, digamos, ingresen a una institución que tiene por sustancia, ¿no es cierto?, la libre y abierta búsqueda y comunitaria búsqueda de la verdad, ¿no es cierto? Y esa libre y comunitaria y abierta búsqueda de la verdad supone un amor por la verdad, ¿no es cierto?, primario, y no un amor por el dinero, por la comodidad, por el éxito, por la fama, como desgraciadamente vemos que opera mucha gente a veces en estas instituciones. Entonces, este señor con toda lógica se puede haber sorprendido que un escorpión como yo le haya podido decir ese tipo de cosas, porque claro, digamos, él no ha conocido otra cosa.
no ha conocido más allá de sus narices, entonces que aparezca un señor que después se lo tilda simplemente para neutralizarlo, para poder neutralizar a este tipo de personaje, que ponerle un rótulo que lo haga inofensivo, ¿no es cierto? Entonces se le pone un romántico, un idealista. Este profesor es un romántico. Entonces, claro, esta conducta de este profesor se entiende desde la perspectiva de una ideología que viene desde una mirada tecnocrática del mundo, etcétera, lo que uno quiera. Pero claro, hay también una cierta culpabilidad, llamémosla personal, en términos de negligencia, y que cuando yo aterrizo en una universidad me trato de enterar en qué consiste una institución universitaria. El que aterriza en un hospital tiene que enterarse que está en una institución de salud, ¿no es cierto? Y que si bien hay un tema mercantil involucrado, ese tema mercantil está subordinado a los valores, ¿no es cierto?, al ethos propiamente de la salud. Yo soy director acá en Chile de un magíster de estudios humanísticos, ¿no es cierto? Y ahora estoy en trance de poder difundir la segunda versión del magíster. Ya estamos terminando la primera, que ha sido tremendamente exitosa, o sea, hemos trabajado 2 años con 20 personas en este magíster, y entonces, para que se me permita en la universidad abrir las vacantes para que puedan postular las personas, yo tengo que garantizarle a las autoridades universitarias que esto no fue un descalabro económico, que no fue un desatino, en fin, tantas cosas como surrealistas que yo tengo que, de las cuales tengo que convencer a las autoridades. Pero bueno, finalmente yo logré vencer todos esos obstáculos, y entonces hay un señor al cual yo lo quiero mucho por lo demás, no lo juzgo en lo personal, pero él mismo se dio cuenta del desatino. Me dijo: Alejandro, te tengo buena noticia, ahora puedes comenzar a vender el magíster. Entonces yo le dije: oye, pero a ver, o sea, no te entiendo, digamos, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, yo no estoy vendiendo algo. Esto es una universidad. Ahora, si a ti te parece que hay un aspecto del magíster que puede ser conceptualizado en términos de una venta, de una transacción, de un bien material, bueno, yo eso lo puedo aceptar, dentro de los restringidos límites en el cual esa conceptualización puede operar. Pero no me vengas a decir a mí que ahora tengo libertad para vender un magíster, porque no es eso lo que estoy haciendo yo. Y no se pueden decir las cosas de otra manera sabiendo que se está diciendo de otra manera. Hay que decirlas correctamente. ¿Por qué tenemos que cambiar el lenguaje y decir las cosas como no son? ¿Por qué vamos a transformar el nombre de un hospital en una empresa de la salud? Un hospital no es una empresa de la salud. Entendámonos, que haya personas que la pueden conceptualizar de esa manera, quizás vale, ¿no? Pero conceptualizar en el fondo a un hospital como una empresa de la salud, a una escuela como una empresa de la educación, a una universidad como una empresa de la educación superior, me parece una traición, una violencia, ¿no es cierto?, ejercida no solo al lenguaje, sino que a la realidad misma y a las personas. Perdona, Ricardo, por... No, pero creo que es muy útil. Carolina quiere decir algo. No, justo que con lo último que finalizó, haciendo un paralelismo, es lo que nosotros trabajamos. Todo esto que usted habla del lenguaje, nosotros lo analizamos también en una charla cuando vimos con Nicolás Laferrier, que también él nos habló un poco de bioética, que por ahí nosotros como estudiantes de Derecho no tenemos tanto conocimiento. Y esto de usar eufemismos para no decir y no llamar a las cosas por su nombre, como cuando hablamos de aborto, como cuando hablamos de eutanasia, y por ahí ponerle otro nombre a realidades a las que no, o sea, le ponemos un nombre lindo, incluso lo vimos con la terminología de decirle abuelo a alguien que no es tu abuelo, eso habla de la violencia en el lenguaje.
Entonces, nada, era para hacer un paralelismo con lo que justo usted dijo, que es lo que venimos trabajando hace un par de clases. Muy bien, pues, muy bien. Sí, seguramente que muchas de las cosas que han escuchado en este curso son convergentes, ¿no? Con esta mirada que yo me he atrevido a compartir con ustedes. ¿Hay alguna otra observación que quiera hacer alguno de los alumnos? Muchas gracias, Carolina, por tu intervención. ¿Mm? Hay algunos alumnos muy... José Ignacio, ¿estás conectado? Sí, profe, sí, me dice. No, ¿qué opina? Ah, desde el trabajo. Sí, José Ignacio, ¿qué piensas de lo que has oído? Porque, bueno, Claro. no, Sí. fui de aparte, sí, bueno. No, yo le preguntaba, te digo, Alejandro, uno de los alumnos que es José Ignacio Escobar, ha tenido, en fin, es un detalle, pero hace, no sé, unos 3 años hubo un incidente en la universidad en 4º año en el 2018, me dice José Ignacio, un año antes de la pandemia. La Universidad de Córdoba en su Facultad de Derecho desde mucho tiempo tenía en uno de sus patios interiores una imagen de la Santísima Virgen que, según la tradición, es patrona de la Universidad de Córdoba. De hecho, el día 8 de diciembre era costumbre celebrar por las autoridades universitarias el día de su patrona. En un acontecimiento, un grupo de alumnos con una visión distinta arrancó la imagen, y otro grupo de alumnos, entre los que se destaca José Ignacio Escobar, nuestro alumno, protagonizó un episodio de rescate, o sea, evitó que la imagen se destruyera, protegieron la imagen, se la llevó fuera de la universidad y después decidió el decanato colocarla en una plazoleta pública que está al lado de la Facultad de Derecho y enfrente de la iglesia de los jesuitas, esa imagen preservada. Bueno, José Ignacio tuvo la valentía, con otro grupo de alumnos, de desafiar esa idea de que, bueno, uno no debiera decir nada. En este caso, lo que protegían era una imagen sagrada, ¿no? En el sentido religioso del término. Bueno, yo quería destacar eso, por eso le preguntaba a José Ignacio si estaba y quería decir algo. Sí, mira, yo quisiera decir algo acerca de eso, que yo creo que lo que ellos estaban defendiendo no era solo la imagen sagrada. Ellos estaban defendiendo la dimensión sacral de la enseñanza universitaria. O sea, hay actividades que tienen una nobleza en la vida social que justamente en razón de lo que son, constituyen como una prolongación o una participación del acto creador de Dios en el mundo. De tal manera que estas actividades tienen que reflejar de alguna forma esta vinculación con lo sagrado, porque si no pierden su norte. Justamente yo creo que esto que ocurrió en la Universidad de Córdoba es un signo, es una manifestación, en el fondo es como el último eslabón de una desacralización. No es que el sacar a esta imagen de la Virgen significa que a partir de ahora yo desacralizo la universidad, no, la universidad se ha desacralizado hasta tal punto
que ya no percibe, ¿no es cierto?, qué sentido tiene de poder conectar una actividad tan noble como es la actividad de la educación superior con el origen de todo conocimiento, con el origen de toda vida, que son los poderes trascendentes, ¿no? Independientemente de cómo sea que cada uno lo conceptualice en un momento determinado, pero es una dimensión religiosa que es consustancial a la vida humana y sobre todo es consustancial a ciertas actividades fundamentales como son la actividad política, la actividad jurídica, la actividad comercial misma, ¿no es cierto? Y la actividad, digamos, benéfica o rehabilitadora como es la salud y como son otras profesiones también en ese ámbito. En fin, entonces, yo creo que lo que tú me cuentas, Ricardo, que es muy doloroso, que es muy penoso, pero en realidad no es el primer signo de la desacralización de las actividades nobles de la vida humana, sino que más bien es como el último, ¿no? Alejandro, como por razones de tecnología está conectado a través del chat, José Ignacio, el alumno que protagonizó la defensa y el rescate de esta imagen, pone en el chat: defendíamos, aparte de lo que creíamos, los valores que significa la facultad y los valores que defendemos en la vida, que van en consonancia, ¿no? Sí, ahora lo estoy leyendo, sí, efectivamente. Toda la razón, tiene toda razón. Te fijas, ¿quién mejor que él para decirlo, no? Así que está muy bien. Bueno, este episodio terminó con esta imagen que está, bueno, al lado de la Facultad de Derecho. Yo le decía, por supuesto, con el debido respeto a quienes no participan de la convicción religiosa en la que muchos tenemos y otros no, que me parecía una excelente ubicación de la imagen de la Virgen al lado de la Facultad de Abogacía, porque según la tradición religiosa, la Virgen es abogada, ¿no? En la tradición cristiana hablamos de María Santísima como abogada nuestra. Entonces digo, bueno, este hecho infeliz terminó de una manera feliz, pero no fue fruto de la casualidad, sino que fue fruto de un esfuerzo inteligente, respetuoso, militante y que no tuvo temor de confesar sus valores, como fue el de este alumno, hoy alumno nuestro, junto a otros alumnos, ¿no? Y por eso, ante un profesor extranjero como Alejandro, que no conocía esto, me parecía importante destacarlo y destacarlo al resto de los alumnos que tal vez algunos sabían y otros no, este gesto de José Ignacio. No lo destacó él, lo destaqué yo. Sí, yo creo que nosotros hemos vivido en Chile en los últimos 3 años un ataque bastante sistemático a lo que podríamos llamar los símbolos, y en particular los símbolos patrios. ¿Ah? Yo sé que todas estas cosas se pueden conceptualizar de distintas maneras y habrán sensibilidades políticas que lo harán, pero me permito yo también hacer un análisis y que tiene que ver con justamente esta desacralización, ¿no es cierto? Esta negativa a reconocerse, por así decir, unidos todos en algo que nos trasciende y que va más allá de nuestra voluntad y que va más allá de nuestras elecciones, y a lo cual la libertad no se humilla al reconocer, sino que se engrandece al reconocer. Entonces, creo que este tema es un tema muy, muy presente, muy sensible, muy real, y del cual tenemos que estar muy conscientes. Ahora, ¿qué hacer en concreto? Eso obviamente habrán formas y formas de hacerlo, y a cada uno
tendrá la inspiración que le venga para actuar en la vida social. Pero lo importante es tener esta conciencia de que efectivamente hay una suerte de ataque sistemático a estos símbolos que son los símbolos que unen, que son los símbolos que dan dinamismo y fuerza a las comunidades. Entonces es muy penoso que esto ocurra. Yo no estoy criticando a las personas en su fuero interno porque sabe Dios qué es lo que hay dentro de su alma y que lo llevan a hacer estas cosas, pero afortunadamente en nuestro país ha habido una reacción bastante masiva, pudiéramos decir, y se expresó. Permítame que entre en estas cosas más políticas a las cuales yo no tengo mucha afición, pero en fin, pienso que en esta última elección que hubo en Chile hay en muy buena medida, ¿no es cierto?, una reacción transversal, ¿no es cierto?, a este intento de destrucción de aquellos valores que son sagrados en mayor o en menor medida y que son los que unen a nuestra nación con todas las miserias y con todas las tragedias que nos haya tocado vivir, ¿no? Como suele ocurrir en la familia, que no por haber vivido situaciones duras y difíciles, las familias se tengan que necesariamente destruir, ¿no? En fin, eso es lo que me merece también como nuevo al hecho que ustedes me cuentan, ¿no? Y que es muy sintomático, la verdad que es muy, les agradezco que me hayan participado de esto porque es muy ilustrativo de lo que yo acabo de plantear. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Algún otro alumno quiere hacer algún aporte o pregunta? Por ahí una mano parece. ¿Mm? Por ahí había una mano levantada, ¿o no? A ver, a Sí. María Isabel. Sí, María Isabel. Estás muteada. ¿Mm? Ahí sí. Buen día, doctor. Enmudecida, digamos, enmudecida. Sí, no me había dado cuenta. Bueno, no, le quería comentar algo, que bueno, yo participé en ese momento de todas las asambleas que se hicieron cuando se sacó la Virgen de la facultad. No estuve de acuerdo en la forma en la que se hizo, ¿sí? ¿Qué fue lo que llevó a sacar la Virgen? ¿Cuál fue el discurso que se dijo en las asambleas? Y que, bueno, si uno lo miraba de determinada forma, uno decía, bueno, está bien que la saquen. Pero tenías que ser muy abierto para ver dónde venía el doble discurso, porque ¿qué es lo que se manifestaba? Que la Virgen en la facultad había una forma de discriminar a todos aquellos que no fuesen de la religión católica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Había mucha gente que decían, bueno, si ya que tienen la Virgen en la iglesia, en la facultad, tendrían que tener, no sé, el Corán, el libro del Mormón, y bueno, con ese discurso fue que a muchos que estábamos ahí en la facultad, es como que les empezó a hacer ruido el tema este de que la Virgen estuviera. Y se votó en asamblea y muchos levantaron la mano y estuvieron de acuerdo en que la Virgen se sacara, ¿sí? Pero detrás de todo eso había, como bien lo plantea el doctor, un doble discurso porque muchos levantaron la mano sin siquiera saber cuál era el significado de que la Virgen estuviera en la facultad. Yo no estuve de acuerdo porque desde que entré a la facultad, es más, yo pasaba todos los días, me parece que estuvo muy mal hecho la forma en la que se hizo, porque de última, bueno, se podría haber hablado y haber dicho, bueno, sí, discriminamos a todo aquel que no es de la religión católica y que estudia derecho, porque esa persona no tiene su libro o su representación religiosa dentro de la facultad. Pero bueno, detrás de todos estos movimientos que hay ahora, a veces es muy difícil que una persona pueda llegar a entender ese discurso que está escondido con otras palabras, como por ejemplo, me discriminás porque no soy católico. Entonces ahí es como que aquel que más o menos no dice, ¿por qué me lo será así? Claro. O sea, no sé si me explico lo que quiero decir. Entiendo bien, y aquí José Ignacio también hace unas precisiones, ¿no es cierto?
y dice que la oradora en ese acto no era estudiante de Derecho y que la mayor parte de la gente que votó, según él dice, no eran estudiantes de nuestra querida facultad. Y eso puede ser perfectamente, porque, digamos, yo creo que cualquier cosa, por muy noble que sea, puede usarse mal. ¿Ah? Eso está claro. O sea, cualquier cosa en la que pensemos, las cosas más nobles pueden usarse mal. Ahora, porque una cosa noble se pueda usar mal, haya que simplemente prescindir de ella, simplemente es yo creo que no corresponde. ¿Ah? Pero, en fin, no quiero ya seguir analizando más en detalle el tema porque eso, en fin, siempre hay matices y cosas que uno desconoce y cosas que pueden justificar la acción individual de una persona, pero a mí me pareció interesante comentar este hecho, digo, no como para dar una respuesta en favor o en contra, sino como una cosa sintomática de lo que yo en términos generales intenté exponer en mi charla. Eso. Bueno, les agradezco la intervención, las aclaraciones que ha hecho José Ignacio, más allá del hecho. En esta materia les recuerdo que lleva el título Vida Humana, Sociedad y Derecho. Queremos, como lo dijimos desde el primer día, reflexionar sobre una serie de cuestiones fundamentales para un alumno de Derecho y colocar la vida humana como bien. Por eso esta clase de Alejandro, la sacralidad de la vida, permite colocar a esto como el centro de nuestra preocupación. Muchas veces los estudiantes de Derecho y los profesores de Derecho tendemos a quedarnos en textos, en citas, en códigos, en leyes, y nos olvidamos de qué está en juego en todo esto. Carolina, cuando intervino hace un rato, Alejandro no sabe, hizo referencia a una clase del profesor Nicolás Laferrier, que es profesor de la Universidad Católica Argentina y director del Departamento de Bioética, y presentó los 4 proyectos de ley sobre eutanasia que están en el Parlamento argentino. Y él destacó, Carolina recordó algo que siempre les insisto a los alumnos sobre el uso de eufemismo. Y acá, de nuevo, así como se utilizó en la discusión legislativa argentina y en otros países, no hablamos de aborto, sino de interrupción voluntaria del embarazo. Y acá, así se llama la ley argentina, los proyectos de ley no dicen eutanasia, no está la palabra muerte, no está la palabra eliminación, sino interrupción voluntaria de la vida, interrupción voluntaria de la vida, otro eufemismo. Por eso yo suelo insistir un poco en chanza, pero seriamente que si hablamos de esta manera, yo propongo que cambiemos la terminología para todo. No hablemos más de homicidio, sino de interrupción involuntaria de la vida. No hablemos más de robo, sino sustracción no autorizada de cosa mueble, y así sucesivamente, ¿no? Cuando uno oculta determinadas realidades, en el fondo está diciendo sin decir, miren, ahí hay algo valioso y yo, o sagrado, como diría Alejandro, y yo no me animo a poner las cosas por su nombre. Como es sagrada la vida, no quiero hablar de muerte, sino
interrupción voluntaria de la vida. Bueno, este es el cuidado que siempre tengo y le digo a mis alumnos, el tema de llamar a las cosas por su nombre. Solo una cosa antes de despedirnos, es personal, está motivada por lo que decía Alejandro sobre la educación que vale por educación, más allá de lo crematístico, más allá de lo dinerario, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido que es así. Hace más de medio siglo que soy docente en la Universidad de Córdoba. Por exigencias legales, este año voy a tener que pasar a la calidad de profesor consulto. Le ponen un nombre más rimbombante, diríamos, porque tengo que jubilarme obligatoriamente. Pero como para mí ser profesor no es un trabajo, sino una opción de vida, y deseo seguir dando clase hasta el final de mi vida terrena, por eso suelo decir que he pedido, solo Dios sabrá, que el día que me muera sea la tarde, porque va a ser el día que a la mañana di mi última clase. En fin, no sé si Dios me lo permitirá de esa manera. Pero en tanto en cuanto, si voy a seguir el año que viene como profesor de posgrado, pero como no quiero abandonar la docencia, aunque no me van a pagar, he logrado la autorización de poder seguir dando estas materias opcionales, para poder seguir estando en contacto con los alumnos y ejerciendo la actividad que considero más noble, ser docente. Lo que hablaba Alejandro sobre la sacralidad de la vida y la sacralidad de la educación me autorizó a compartir con Alejandro y con ustedes esta percepción mía acerca de la educación. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, la paciencia. Muy bien, vamos a terminar aquí, la clase va a quedar grabada, el profesor Alejandro Serani nos va a mandar el texto escrito, lo vamos a subir al grupo de Facebook y va a quedar a disposición de ustedes. Alejandro, a través de la cordillera, un abrazo muy grande. A los alumnos, que tengan un muy buen día y nos estamos viendo el próximo viernes. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Carolina. El día viernes usted nos había dicho que venía un profe invitado, ¿puede ser? Gabriel Zanotti. No, el día viernes va a estar el profesor español Alejandro Navas, que es el que va a dar clase el día viernes en la hora de clase. Bien. El profesor Zanotti es otra actividad que va a ser el viernes a las 7 de la tarde, al cual pueden o no entrar con este link. El profesor que va a dar clase el día viernes sobre las características de la sociedad contemporánea es el doctor Alejandro Navas, que fue decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo en materia de comunicación social. Yo tengo un viaje, dice Ignacio, pero voy a entrar un rato. Bueno, por supuesto que va a quedar la clase grabada y por supuesto va a estar a disposición
de todos ustedes. Entonces, si hay alguna duda sobre el parcial, le podemos preguntar el viernes. Usted va a estar el viernes. El viernes vamos a tener clase normalmente. Todas las dudas que puedan suscitar las vamos a analizar antes y después de la clase. Bien, y otra última pregunta. Yo escuché recién cuando estábamos en la clase que Elda hizo un comentario sobre un trabajo que había que hacer de la calidad de la vida, algo así. No sé si es un taller o cómo es. Un taller de lectura, un taller de lectura que han hecho sobre los textos, ¿sí? O sea, de los talleres de lectura, por ejemplo, yo entregué el del derecho a la vida, el de eutanasia, que hicimos sobre 2 textos, trabajamos sobre eutanasia y eugenesia y sobre la eutanasia en la Alemania nazi. ¿Y qué sería lo pendiente, además del comentario del pequeño molino del ocaso? ¿Este de calidad de la vida es otro taller? Es otro taller, efectivamente. Cualquier otra duda la consultan, ya sea en clase o por el correo. Gracias, Carolina, por su intervención. Gracias a todos por la paciencia en estas clases, que bueno, ahí les recuerdo, que el día del parcial, que va a ser el 12 de octubre, en el horario de clase 10:30, va a ser en el aula 31 de la Facultad de Derecho. Ahí nos vamos a ver cara a cara y bueno, nos vamos a conocer o a reconocer. Algunos van a tener que abandonar el trabajo, el geriátrico, la paz de los cementerios, etcétera, en el que Elda está tan tranquila, donde nadie la molesta. Bueno, además en un lugar, el de Elda, si se siente, bueno, usted no trabaja de noche, pero si se sienten ruidos pueden ser problemáticos. Pero bueno, más allá de la broma, nos vamos a ver el día 12 de octubre. ¿Alguna otra aclaración? Profe, y una última pregunta, perdón la intensidad. Yo quería saber la modalidad del parcial. Digamos, ¿van a ser preguntas a desarrollar? La modalidad del parcial va a ser a libro abierto, es decir, ustedes van a poder tener todos los textos en el soporte digital o papel. Van a ser algunas preguntas de temas a desarrollar. No apelamos a la memoria. Por ejemplo, ¿qué es el edadismo? ¿O qué es la sacralidad de la vida? ¿No? Sino, a propósito de esos temas, vamos a plantear algún tema o temas de reflexión, de relación, etc. Doy como ejemplo, no es eso, pero Carolina habló de los eufemismos. Supongamos que dijera, bueno, dé usted ejemplos de un uso eufemístico. Y bueno, por ejemplo, no va a ser eso, pero esa es la idea. La idea es que ustedes, en esas 2 horas que van a tener para escribir, puedan reflexionar, relacionar, poner su opinión, conectar textos que ya han leído o que están estudiando. Esa es la idea. En esta materia, como en la otra, y sigo siempre con la insistencia, lo que quiero como profesor es que ustedes piensen con su propia cabeza, que reflexionen, no que repitan lo que leyeron, no que repitan lo que el profesor les dijo, lo que ustedes piensen a partir de los textos y temas que hemos desarrollado.
Me parece que en todas las materias, pero mucho más en una materia opcional, lo que se trata es que el alumno reflexione, que el alumno piense. Un alumno de derecho en el cual, a veces por nuestra profesión, por nuestra carrera, estamos muy acostumbrados a no mirar a los costados, no mirar atrás, sino la ley dice, el artículo tal, el código tal, y se trata de reflexionar sobre la vida, sobre la sociedad, ¿qué dice el derecho en torno a esto? ¿Alguna otra pregunta o duda? Muy bien, ahora sí nos despedimos, los dejamos para que almuercen, para que realicen otras actividades y nos estamos viendo el viernes en la hora de siempre. Buen día, Muchas doctor. Gracias, doctor. Hasta el viernes. Gracias, profe.